Guten Morgen, muy buenos días, queridos autoridades, panelistas, congresistas. Permitidme que, soy David Lafuente, miembro del Comité Científico de este Congreso Internacional de Responsabilidad Social, y permitidme que hoy empecemos esta jornada hablando en inglés por respeto y sobre todo para que nuestro principal panelista nos pueda entender. Guten Morgen, good morning, Matthias. As I told you now, thank you very much for coming to be present in this International Congress on CSR. And for me, it's a real honor to have the opportunity to introduce you, Matthias. Matthias is the Deputy Secretary General of the ILO, of the International Employers Organization. And he has studied history and philosophy, and I think this is important because when we are talking about employment, I think that it's not just a question of law, it's not just a question of economics, but it's also a question of humanity. And I think that Matthias, he has this profile about humanity as well. So I met Matthias several years ago at the ILO International Conference in Geneva. I remember that at this moment we have been talking about one really important question about CSR, and it was the document about decent work in global supply chains. This is something really important for CSR. And I remember I have had the honor to have in the draft document of this document. And at the end, the agreement has been possible thanks to people such as Matthias. His example of commitment, of negotiation is crucial to achieve real improvements. So, Matthias, it's a real honor to have your presence here. Thank you for coming, and you have the floor for 15, 20 minutes. Thank you, Matthias. Thank you so much for the invitation, for the very kind introduction. Can you hear me clearly? Yeah. Perfect. Thank you so much. Perhaps two words about the IE. The International Organization of Employers is 100 years old. We were originally founded to coordinate employers within the ILO, the International Labour Organization, which is, as you all know, tripartite. So we are not just a stakeholder, but we are constituents. We are part of the governance. In the last 100 years, our scope has largely expanded, and now we also represent business across the UN system. We have a office in New York, and we very much deal with issues linked to human rights, responsible business conduct in supply chain, for instance. Future of work is also one of the key priority of the IEB. I think this is a very timely conference. It's very timely, first of all, because of the impact of digitalization in the world of work, which offers huge opportunities, but also raises questions and challenges. And because of COVID, of course, because COVID has really highlighted some of the problems which we had for a long time, but through COVID, they really became obvious. And one issue there is, of course, social protection, right? The fact that many people around the world did not have any access to any kind of support when they were impacted through the pandemic. The IE, together with the ITUC, which is the International Trade Union Confederation, with IndustriALL, which is the trade union for the industry worker, with local employers federation, local trade unions, and together with 100 companies, establish the call to action in the garment industry. And the aim is to mitigate the impact of the crisis for workers in the garment industry in producing countries like Bangladesh, Pakistan, India, Indonesia, and other countries, to support companies to survive the crisis and to build up sustainable social protection systems, so that next time, when we are in a similar crisis, it does not become again to a humanitarian catastrophe because of lacking support systems. This initiative is an important contribution from business and trade unions and governments under the umbrella of the ILO to mitigate this crisis, but it's not enough.
We need just much more holistic, much more comprehensive approaches to address these challenges in many countries around the world. And this is tightly linked to the issue about informality. As long as more than 60% of all workers globally work in the informal sector, we will never be able to make huge progress to ensure social protection for all. If we don't address informality, we also will not address many of the human rights deficits which we see around the world, the decent work deficits around the world. Informality is a new topic, but through the crisis, we really have now an urgent push to address the issue. Let me come back to the social protection system. We also need to make sure, within Europe, with the US and many other countries, that these systems really properly cover many people which are freelancers, self-employed, which are part of the platform work, right? Which offers huge opportunity for employment, but we need to make sure these people are fairly covered. It needs social protection system in many countries need to be modernized in this regard. This crisis has shown the need for leadership. Leadership in the political world and leadership in the corporate world, right? And what we have seen is that companies respond to these needs, but of course they face challenges. Companies, CEOs act in a certain environment. And one part of this environment is that they are subject to always and ever shortening reporting cycles. If you have to report on a quarterly basis, sometimes on a monthly basis, it is very hard to develop sustainable policy for the long term because your focus will be automatically on the short term. So we need to make sure and we need to rethink what information the stock exchange really needs, what information really investor needs, and to adapt the cycles. An environment in which companies can fully respect their responsibility for human rights. It's also linked to the fact that, that governments need to better implement their commitments they have engaged at international level in the human rights conventions, in the international standards. The UN Working Group, in their report to the UN General Assembly in 2018, pointed out the main two challenges for human rights, for labor rights, are at the moment, one, that national laws are not in line with international labor standards, and B, that they are not properly implemented. And this is, by the way, also the result of the study of the Alliance 8.7 of the ILO on child labor and forced labor, which showed that the vast majority of child and forced labor is in the purely domestic economy, like in North Africa, it's more than 90%, purely domestic, no link to international supply chains. And it's linked to the fact that laws are not properly implemented and are not in line with international labor standards. Let me give some other numbers for you. More than 40 countries have not ratified the fundamental principles and rights at work. More than 40 countries. More than 70 countries criminalize against homosexuality. In more than 20 countries, the husband can decide whether the wife can go to work or not. In more than 100 countries, women do not have access to all jobs. You know, they're restricted, or they're permitted, or they're not allowed to enter certain jobs. And we all saw that in Russia just 2 weeks ago, the first woman was allowed to become a train driver, which is a good example for this. So it is in these very difficult environments that corporate leadership is really needed, but it is, of course, also the most challenging one. How can a company try to create a place of work where everyone can live with their identity, when at the same time they have to report to law enforcement, to the police, the sexual orientation of the employees? How can they promote equal opportunities? How they can push the agenda of women empowerment when at the same time the husband at home can decide whether the woman can go to work or not? These are systemic issues which we need to address in a collective manner. The company alone will not be able to do that. And we as social partners, employers and worker organizations, of course, have a key role to play in that, right?
we bring not only the voice of the real economy to the table, but we also can have the reach out to SMEs, which are the bulk of the economy everywhere, right? We can raise awareness. Together as social partners, we can go to the government to ask for change. And one of the big successes which we had at social partners is, for instance, Qatar and the ending of the kafala system, where a company would never have been able to end the kafala system, but social partners, employers and trade unions at international level and local level, were able to move the agenda there, and then together with the government, were able to change this legislation. Key issues in the future of work context which we as social partners need to address are linked to skills development. All surveys show that the skills people have when they come out of school, when they come out of the VET systems, are not in line with the labor market needs. It's about lifelong learning, apprenticeships, and it's about flexible work arrangements. And we need to engage constructively as social partners in that. A government alone will never be able to decide how a VET system should look like. What should the curriculum look like? The skills which are needed are so quickly changing, the government alone will be lost. It is really employers and workers organization which has to bring their input. Social dialogue is not an aim in itself. If it does not serve the workers, if it does not serve the companies, we will not engage anymore in it, right? We have to make sure that social dialogue addresses the real needs of both workers and employers to address these issues. Let me also be clear that sustainability, responsibility, that is not a homogeneous agenda, right? The decision for an investment might create jobs, might create economic growth, but at the same time might impact the environment. The decision to include, for instance, to invest in robotics might be more environmentally friendly, it might be more price competitive, so consumers have an advantage, but it might destroy jobs. So there are always conflicts which need to be settled. And this cannot be done just by one. This needs dialogue. And again, social dialogue plays an important role in that, right? To see what is fair. Responsibility is about impact. It is not about good intentions. The German sociologist Max Weber 100 years ago differentiated between an ethics of conviction and an ethics of responsibility. The ethics of conviction basically, because my intention is right, my action is right. The responsibility of the ethic of responsibility includes in the judgment what are the unintended consequences. And what we see too often, and also I must say sometimes in legislation, are good intentions, but the consequences are not really taken into account. This is also to the link to the fact, and probably I don't have to say that, but sometimes it's important, that responsibility is not about economic dreaming. Companies need to make profit, they need to grow, they need to employ people. And the ILO Centenary Declaration, to which we all agreed, workers, employers, and governments, made that very clear. The ILO Centenary Declaration made very clear companies need to grow in order to employ people. And companies are of crucial importance for development. It's one of the key outcomes of the ILO Declaration, Centenary Declaration. The Harvard professor Benjamin Friedman speaks about the moral consequences of economic growth when he says, in societies which are growing, there's greater tolerance, there's bigger diversity, there's more value of democracy. And I think that is something we all can see also from our practical experience. There are key instruments which are the North Star when it is about responsibility and who has to do what. The most important one is the UN Guiding Principle on Business and Human Rights, which clearly say governments have the duty to protect the human rights of their citizens and companies have the responsibility to respect. And the fundamental principle in right at work, by the way, are directly
included and referenced in the UN Guiding Principles. These UN Guiding Principles at the moment are looked at because they have now their 10th anniversary this year. They were endorsed in 2011. And the UN Working Group on Business and Human Rights is developing a roadmap for the better implementation and uptake. And this is a key exercise which we all need to engage, because we all agreed on the UN Guiding Principles, but we all agree now that the uptake has not been as big as it should be. So we need to think about how we can make sure that governments better protect the human rights and how we can support companies so they fulfill their responsibility to respect. From the IB side, we have been very engaged in this issue, and I only can encourage all of you to also give your input and your say on that. The roadmap for the better implementation will be endorsed by the UN Human Rights Council in June this year, so it's high time to get engaged on that. COVID-19 has really also highlighted the responsibility of all of us as individuals, right? Wearing a mask, not going to a party, washing the hands. All of these individual behavior, which became more important than it had ever been before. And I think this important for individual behavior has also a big input on the big issue on the responsibility when it comes to how do I act as a consumer? How do I act, which kind of product, when I choose a product I will buy? So COVID-19 really is also in this regard a push for me as an individual to take my responsibility seriously. One big, I would say, sun on the horizon is also the fact that COVID-19 has increased the openness for partnerships. Now, in order to mitigate the impact of the crisis, organizations are partnering with each other, which even didn't speak before with each other. And this is also something we need to take over in the post-COVID times. This openness, we work together. We agree, we have difference on opinion on many issues, but we might have a joint purpose, and there we can collaborate. So for me, these kind of conferences you are organizing is a good starting point to identify potential partnerships. From the IE, we are more than open to engage in these, and I'm looking forward to the discussion. Thank you so much. Muchísimas gracias, Matías, por tu exposición, que nos va a servir para encuadrar lo que pasamos a continuación en el Congreso, que es una mesa redonda sobre empleo e impacto social. Muchísimas gracias. Lo que vamos a intentar ver a continuación es esta gran oportunidad de bajar a tierra aquellas ideas que Matías ha expuesto tan bien en este momento y que creo que es muy interesante, que es ver cómo la responsabilidad social corporativa tiene una responsabilidad enorme en los temas de empleo e impacto social. Yo me toca hacer un poco de moderador por arresto pandémico, que se puede decir. Estoy aquí en casa, en Madrid, y no he podido trasladarme a Zaragoza, lo cual para mí es un inconveniente, pero bueno, vamos a intentar coordinar esta mesa redonda. Tengo tres magníficas personas que van a estar dando sus opiniones desde perspectivas totalmente diferentes para enriquecer claramente el debate posterior. Y bueno, pues yo simplemente voy a hacer una pequeña introducción para que sepáis de la visión que en este momento se está estableciendo sobre el tema de los diferentes ámbitos de discusión sobre la responsabilidad social corporativa, el empleo y el impacto social. Deciros que todos que hemos trabajado sobre los temas de los objetivos ODS, sabemos que el objetivo 8 de los ODS es el objetivo sobre trabajo decente y crecimiento económico. Y ahí ya se plantea uno de los elementos fundamentales, que muchas veces cuando nos planteamos temas de responsabilidad social corporativa no pensamos que lo primero que hay que hacer en cualquier responsabilidad social corporativa es empieza con la gestión de las personas de tu propia empresa y con la gestión de tu responsabilidad hacia las obligaciones y los derechos laborales, tanto de los trabajadores directos tuyos como de los trabajadores indirectos en tu círculo o entorno colaborativo, como dice Susana Tudor.
A mí me preocupa mucho siempre 4 ámbitos en los temas cuando se habla de responsabilidad social corporativa y empleo, y que sirva un poco como introducción al debate que posteriormente vamos a establecer. Primero, claramente, es la responsabilidad social corporativa sobre el empleo. Pero el empleo no solamente el empleo interno, sino también el empleo externo del grupo más cercano, ¿no? a la propia empresa de su responsabilidad. En cuanto a empleo interno, uno de los elementos fundamentales es claramente la desigualdad salarial. Aquí en España tenemos ahora mismo claramente con la nueva legislación de la igualdad pues un gran avance en el tema de la desigualdad salarial, por ejemplo, por razones de sexo. También otro de los elementos internos son las oportunidades a los jóvenes de integración en las organizaciones y sobre todo la prevención de riesgos laborales. Esto es todo un mundo, claramente el empleo interno, que hay una responsabilidad social corporativa muy clara de las empresas. Por otra parte, en el empleo más, digamos, cercano a la empresa, hay que hablar mucho del empleo juvenil y la responsabilidad de las empresas sobre el empleo juvenil y sobre el empleo de los inmigrantes y el empleo de migración. Este es un primer mundo, claramente, que es el mundo del empleo, donde la responsabilidad social corporativa es muy importante. El segundo, claramente, y todavía más, es la responsabilidad social corporativa con el respeto de los derechos humanos. Hemos vivido esta misma semana un caso muy paradigmático en el norte de Marruecos, con la muerte de una serie de personas, claramente por unas condiciones inhumanas y que trabajaban para empresas del mundo occidental. Aquí hay que hablar mucho del doping social y hay que hablar mucho del trabajo infantil, ¿no? Y es mucha responsabilidad de las empresas el respeto a los derechos humanos. El tercer ámbito es el tema de la calidad de vida laboral, la calidad de vida laboral de las personas. Aquí entra mucho el ámbito de la conciliación, que es un ámbito muy importante, y también el tema de la economía informal. Ya sabéis que la economía informal, y precisamente en algunos países, todavía sigue siendo muy importante como elemento de no tener esos derechos laborales básicos los propios trabajadores. Y queda un cuarto ámbito, que es el ámbito del empleo integral asociado, que suelo llamarlo yo, que son todo el empleo de, bien sea de proveedores, de partner, de esa responsabilidad que tenemos no solamente de nuestros trabajadores, sino de los trabajadores de aquellas empresas que trabajan con nosotros, sean autónomos, como veremos también a lo largo de la exposición, como pueden ser algunos temas muy preocupantes en el mundo actual, como es el tema de la proliferación de los freelance, con todo el tema de la microempresa y como muchas veces todo el mundo de los emprendimientos y startup y las condiciones laborales de muchos de estos entornos, ¿no? Bueno, pues este es un poco el marco del debate. Si queréis, empezamos. Voy a presentaros a los demás panelistas, que son gente de enorme, claramente, prestigio para podernos dar esa nota claramente diferencial. Por una parte, disculpar a Maravillas Espín, que es la directora general de Trabajo Autónomo de la Administración Pública, porque por una situación de última hora no ha podido intervenir en este debate. Y bueno, pues presentaros a los que sí están aquí, 2 presenciales allí y 2 que estamos online, ¿no? Ahí está Lorenzo Amor. Lorenzo Amor, presidente de ATA, vicepresidente de la COE. Yo creo que tiene poca presentación. Es en España esa persona que tenemos identificada con la voz de los autónomos, la voz que claramente pone encima de la mesa multitud de situaciones que tenemos que repensar socialmente. Yo creo que es un lujo, claramente, en este congreso contar con Lorenzo Amor y ahora veremos sus queridas opiniones, ¿no? Por otra parte, también ahí en la sala tenemos a Elena Ribelles, que es la directora de diversidad de Mercadona. No hace falta deciros que Mercadona supone en este país un paradigma en muchas cosas. Creo que hay cosas que se está haciendo desde Mercadona que pueden marcar mucho estilo en muchas formas de entenderlo. Y bueno, pues ahí tenemos a la directora de diversidad, Elena, que ayer que estuvimos hablando brevemente, creo que es una gran exponente de las ideas que podamos ver como empresa. Si tenemos por una parte a la gente más hacia el punto de la COE, como es el caso de Lorenzo, y tenemos una empresa paradigmática como es Mercadona, pues tenemos también otra persona que en este caso está online, que es Alberto Pozo, que es el coordinador de economía del Servicio de Estudios Confederal de UGT, que también tuve la ocasión ayer de estar hablando con Alberto y de poder exponer muchas ideas sobre lo que vamos a intentar debatir.
el Servicio Estatal Confederal de UGT, con Luis Pérez Capitán, que estaba previsto en un principio, como con Alberto, pues se está convirtiendo en uno de los sitios donde surgen más ideas innovadoras. Os recuerdo una última cosa que han editado sobre inteligencia artificial aplicada al mundo del empleo, que a mí personalmente me ha encantado como eje de reflexión en este momento. Por tanto, tenemos aquí también la parte social de los trabajadores a través del sindicato UGT. Bueno, pues esto es lo que tenemos del panel y yo creo que ya el moderador se tiene que callar y tiene que dar entrada digamos, al debate en sí mismo. Y yo lanzo una primera pregunta y si queréis vamos preguntando y debatiendo, que es ¿qué responsabilidad tiene la empresa del trabajo, digamos, de las empresas hacia el empleo de las empresas que colaboran con ella? ¿O solamente tiene que mirar la empresa el empleo propio? Cualquiera de los tres, si quieres, Lorenzo, ya que hemos empezado por ti, te damos pie para que empieces a comentar. Lorenzo. Pues buenos días a todos y a los compañeros de debate, panel. A ver, Javier, yo como presidente de ATA, también estoy en el ámbito empresarial como representante de COE, pero es que en un autónomo se da una doble dualidad. La dualidad de persona que presta unos servicios para una empresa que forma parte en gran medida de sus recursos humanos, aunque no por cuenta ajena, sino más bien como cuenta propia. Y cada vez estamos viendo cómo la dirección va a un crecimiento de empresas que trabajan de forma predominante, o sea, de autónomos que trabajan de forma predominante, aunque no en exclusiva, para empresas. Vamos viendo que hay una parte de relación empresa-autónomo, donde hablar de responsabilidad social, donde hablar de compromisos de los que tú has hecho mención son muy importantes, ¿no? Pero por otro lado está también el autónomo empleador, que tiene su compromiso no solo con sus trabajadores, sino indudablemente tiene que tener su compromiso en esa cadena hacia otros autónomos a los que en este caso pueda subcontratar. Pero indudablemente yo siempre voy a defender que entiendo ese compromiso en que en toda la cadena de subcontratación hay que buscar que lo que aplicamos en nuestra empresa lo apliquen aquellas empresas que trabajan para nosotros. Lo hemos visto, por ejemplo, en sellos de calidad, donde cuando tú tienes que tener un sello de calidad, toda la cadena de subcontrata tiene que cumplir una serie de requisitos. Yo pienso que esto se tiene que cumplir igualmente para cuando una empresa, pues la tildemos de socialmente responsable, que veamos que en toda la cadena tenga que tener ese, digamos, modelo de empresa socialmente responsable. Y digo en el ámbito de la conciliación, en el ámbito de los derechos humanos, en el ámbito de la igualdad. Creo que es el modelo al que vamos, ¿no? El compromiso de COE con los ODS, el compromiso empresarial con los ODS va en esa línea. Y creo que ese es el futuro, no solo del trabajo, no solo de las relaciones laborales, sino también creo que debe ser el futuro de las relaciones mercantiles. Muy bien. Alberto, por parte de UGT, enchúfate que tienes que... Sí, Alberto. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, lo primero quiero agradecer la invitación a la UGT para estar en este congreso. Para nosotros es un placer estar aquí y poder trasladar algunas de nuestras reflexiones en esta materia. Yo creo que, si me permitís, lo primero es incluso extender la apreciación que hacías, Javier, en materia de hasta dónde llega la responsabilidad solamente a la plantilla interna o también a la cadena de valor, a la cadena de suministro. Bueno, yo es que creo que tenemos que partir que el concepto de responsabilidad empresarial y yo diría que el concepto de
de integridad, de decencia en la actuación empresarial debe entenderse como un todo y así debe juzgarse. Es decir, no podemos admitir disociaciones en el comportamiento de responsabilidad de las empresas, como no podemos hacerlo en el comportamiento decente de las personas. Es decir, no se puede ser responsable en términos verdes, pero mantener actuaciones que potencien un modelo laboral, económico, social, empobrecedor. No podemos admitir que una empresa tenga unos estándares elevados con sus trabajadores, pero que no lo cumpla o que presione para que las empresas que están por debajo en la cadena de suministro estén obligadas a competir vía precariedad, vía rebaja de costes laborales permanentemente, que al final acaban rompiendo esa cadena de responsabilidad que necesitamos. Yo creo que seguro que compartimos los que estamos aquí, que ser responsable implica apoyar conjuntamente, como si fuera todo uno, empleo decente en tu empresa y también en las de fuera, implica apoyar una fiscalidad justa en tu empresa, pero también en el sistema global, implica salarios suficientes en todo el sistema productivo, una protección social extensa e inclusiva, diálogo social no solamente en la negociación colectiva en tu empresa, sino también en todos los niveles. Es decir, la decencia para las empresas, insisto, como para las personas, no es una opción ni puede parcelarse, es una obligación y tiene que ser global. Y yo creo que así lo entendemos y en ese sentido tenemos que trabajar todos conjuntamente. Muchas gracias, Alberto. Vamos a pasar, si quieres, a ver cómo lo ve la empresa. Elena, desde Mercadona, ¿cómo veis toda esta problemática? Buenos días, un placer estar aquí con vosotros. Para nosotros, para Mercadona, tenemos un propósito que es conseguir la calidad. La calidad, tenemos un modelo propio que es el modelo de calidad total, que consiste en satisfacer a los 5 grupos de interés que operan en la empresa. Por una parte, tenemos que satisfacer, como nosotros denominamos, a los clientes, que son nuestros jefes. El segundo componente son los trabajadores, que es nuestra principal fuente de ventaja competitiva, y necesitamos que estos estén satisfechos para que a su vez puedan satisfacer al cliente. En tercer lugar, hablamos de satisfacer al proveedor. En cuarto lugar, hablamos de satisfacer a la sociedad. Y por último, cuando ya se han podido satisfacer los 4 anteriores, el beneficio llega, ¿no? Entonces, en términos de responsabilidad, podemos decir en números que nosotros en España, Portugal, somos 90.000 personas. Y decimos que es impacto social y creamos empleo, y el empleo es estable porque creemos en la fijeza desde el inicio y un empleo de calidad en cuanto a las condiciones laborales. Si hablamos también del impacto que genera, no solo directo, sino también el indirecto, estamos hablando de, por ejemplo, en España, son 500.000 personas las que entran dentro del 3,6% del empleo total, ¿eh? Supone el 1,9% del PIB, entonces en números objetivos hay un impacto social importante. Y evidentemente, como comentabais, para nosotros es importante la responsabilidad, no solo propia, evidentemente, con nuestros trabajadores, sino con las empresas con las que operamos, con nuestros proveedores de productos y de servicios. Tenemos un modelo de estabilidad con todos nuestros proveedores de largo plazo en nuestras relaciones. Compartimos el modelo de responsabilidad, el modelo de calidad total con ellos. Y tenemos un proyecto que es el proyecto Caspodona. Caspodona es el proyecto de la cadena agroalimentaria sostenible. Para nosotros es muy importante que toda la cadena de suministro tenga rentabilidad. Y por eso trabajamos directamente con los productores de las materias primas, con agricultores, con ganaderos, con pescadores, porque es importante, como digo, que todas las partes de la cadena de suministros tengan rentabilidad. Y eso es una responsabilidad por nuestra parte que tenemos que compartir con ellos. Muy bien. Si queréis, vamos viendo retos que se plantean en este mundo del objetivo 8 de los ODS. Y a mí hay un reto primero que quiero saber qué responsabilidad
tenemos todos para poderlo solucionar, que es el reto que tenemos en España del paro juvenil. Claramente la tasa de ser el país europeo de más alto nivel de paro juvenil y de oportunidades a los... ¿Cómo pensáis vosotros qué responsabilidad podemos hacer las empresas y toda la sociedad, pero obviamente aquí estamos hablando de la sociedad social, las empresas, hacia el tema del empleo juvenil? Lanzo la pregunta y cogerla quien quiera de los tres y vamos a hablar. Bueno, esto es una, si quiere, por seguir el orden, esto es una preocupación, fíjate, en el ámbito nuestro una preocupación importante porque hemos visto cómo están cayendo los jóvenes empresarios y los jóvenes autónomos. Hemos visto un dato en los últimos 5 años donde hay una caída de los empresarios y autónomos menores de 40 años y un crecimiento importante de las personas mayores de 55. Cuando analizamos por qué el aumento de las personas mayores de 55, vemos que son personas que vienen del trabajo por cuenta ajena, que son expulsadas del mercado laboral con una gran formación, preparación en el ámbito profesional y también en el ámbito académico, y sorprendentemente esa salida de personas mayores de 55 del mercado laboral por cuenta ajena, vemos que no es sustituida por jóvenes, sino que al contrario seguimos teniendo un paro juvenil que es importante. Yo creo que aquí tenemos que hacer todo un esfuerzo. Un esfuerzo, por un lado, en la cultura emprendedora para el joven emprendedor, porque esos jóvenes emprendedores de hoy son los empresarios del futuro de mañana y son los que van a generar los puestos de trabajo de mañana, y aquí hay que hacer un esfuerzo tremendo, cultural, educativo, de eliminación de trabas y de un país, como se presentó ayer, una nación emprendedora de verdad, pero cuando se habla de nación emprendedora se habla de que el que emprenda cree empleo, genere actividad, no se le deje en la cuneta el día de mañana porque fracase, sino que se le permita segunda oportunidad. Y también creo que España tiene que trabajar seriamente por la incorporación de los jóvenes al mercado laboral, a un mercado laboral con una incorporación más efectiva y más duradera. Pero también eso parte de una base, y lo hablaba con Elena antes, de un cambio de mentalidad cultural. Porque a veces a nuestros jóvenes los estamos empujando los papás a ir a determinada universidad a estudiar determinada carrera, cuando en España en estos momentos lo que falta es a lo mejor otro tipo de oficio, otro tipo de empleo, que la formación debe jugar un papel importante, pero todos tenemos que ser conscientes que si en España son necesarios en estos momentos soldadores, no tenemos por qué llevar a nuestros hijos a una universidad a estudiar periodismo, que no sabemos si esos jóvenes se van a poder incorporar precisamente al conocimiento que han adquirido en esa universidad, sino que a veces terminan trabajando en otros sitios diferentes. Pero sí es verdad, creo que es una asignatura pendiente. Estamos en cifras del 40% de paro juvenil y aquí todos, administraciones, y en el ámbito de los agentes sociales, pero sobre todo también en el ámbito empresarial, tenemos que hacer una apuesta decidida para eliminar esas barreras que hoy están impidiendo que los jóvenes puedan incorporarse de verdad al mercado laboral. Sí. Alberto. Sí, estoy muy de acuerdo con algunas de las cosas que ha comentado ahora mismo Lorenzo. Yo creo que el tema del empleo juvenil tiene dos derivadas. Por una parte, la que tiene que ver con la creación de empleo general, y aquí es muy importante el papel de las políticas activas de empleo, de las políticas de inserción, y bueno, este es un tema que nos daría para mucho, pero que tiene que ver sobre todo, como digo, con la generación de empleo y con el incentivo a la incorporación de los jóvenes. El plan de garantía juvenil y demás instrumentos que se han creado creo que ayudan, pero que tienen que perfeccionarse.
Pero yo creo que a efectos de lo que estamos hablando, a mí me interesa destacar que hay dos conceptos que creo que se han tergiversado en su utilización de manera muy perversa y que conviene que seamos conscientes de ello. Por una parte, el concepto de flexibilidad y por otra, el de emprendimiento. La mala utilización del concepto de flexibilidad laboral y la mala utilización del concepto de emprendimiento creo que han devenido en un blanqueamiento social de la precariedad extrema, que no denunciamos suficientemente. Y me explico. La flexibilidad es lo que hemos hecho los interlocutores sociales con la negociación de los ERTEs para minimizar la destrucción de empleo en esta pandemia, de manera que las empresas puedan ajustar su empleo de manera temporal y no utilizar las vías del despido. Esto es flexibilidad buena, flexibilidad interna y flexibilidad de la que debemos promocionar conjuntamente. Pero a veces llamamos flexibilidad a simplemente abaratar el despido y facilitar el despido. Y esto lo que ha provocado es una enorme rotación y, sobre todo, una enorme rotación de los jóvenes, que son además los que sufren una elevadísima tasa de temporalidad, de una utilización impropia de los contratos temporales. Esta flexibilidad tenemos que ponerla en su sitio y tenemos que atacar la temporalidad abusiva que se centra sobre los jóvenes. Y luego también yo creo que todos vemos en las redes sociales casos en los que jóvenes se interesan por empleos y cómo la interacción que hacen con esta persona que ofrece el empleo, en realidad lo que denota es que se está frivolizando con el concepto de trabajo de los autónomos y con el trabajo de las personas jóvenes freelance. De manera que cuando solicitan las condiciones por las cuales van a trabajar, la respuesta es que o bien no hay una remuneración monetaria, a veces simplemente se ofrece, en fin, unas retribuciones en especies que yo he llegado a ver en las redes que son unas cañas o prestigio y que las personas jóvenes cuando contestan efectivamente dicen, bueno, es que yo no pago el alquiler con este tipo de retribuciones. Entonces, esta frivolización del concepto de emprendimiento, que parece que los jóvenes tienen una mayor capacidad para hacer y deshacer con su vida. Yo creo que esto tenemos que ponerlo en su justa medida y tenemos que comprometernos todos a explicar que esto no es emprendimiento. Emprendimiento, como decía muy bien Lorenzo, es una persona que arriesga su capital, que tiene vocación de permanencia, que quiere crear valor añadido y crear empleo. Y a esas empresas hay que darles todo el apoyo para que puedan permanecer a lo largo del tiempo. Y tenemos que castigar socialmente y también en materia de inspección aquellas ofertas que no suponen realmente una oferta de empleo, sino que están, como digo, blanqueando la precariedad. Muy bien. Vamos a ver. Elena. Sí. A ver cuál es tu opinión. Ya eres la tercera. En números objetivos, como comentaba anteriormente, en el último ejercicio, pues Mercadona hemos creado más de 4.000 puestos de trabajo y cuando decimos de creación de empleo para jóvenes, pues nosotros sí apostamos por los jóvenes. El empleo, como decía antes Alberto, pues tiene que ser de calidad. Y para nosotros es importante dar estabilidad de inicio con contratos indefinidos y con condiciones laborales dignas, ¿no? Apostamos por salarios que están por encima del mercado. Y en términos de apostar por los jóvenes, pues pensamos que lo que queremos es que se incorporen y que se jubilen con nosotros, que trabajen con nosotros para toda la vida. Y es más, les damos oportunidades porque uno de nuestros factores estratégicos es la promoción interna, ¿no? Todos los miembros del comité de dirección son fruto de la promoción interna. Entonces apostamos desde el inicio con la creación de empleo y con el empleo joven. Pero yo quería introducir aquí el término de diversidad, ¿no? Porque estamos hablando de jóvenes y para mí es un factor estratégico en las organizaciones que los equipos de trabajo sean diversos en cuanto a igualdad de géneros, tengan representación en diferentes grupos de edad, tengan representación de diferentes nacionalidades, etcétera. ¿Por qué? Porque los grupos de trabajo diversos pues, son más eficientes, son más productivos. Al final es una cuestión de equidad y
de aprovechar, optimizar todo el talento de la sociedad, de las organizaciones, porque los equipos diversos van a ser más eficientes, la eficiencia genera motivación, la motivación genera productividad y la productividad genera pues riqueza cultural y social, sin duda. Entonces, en este sentido quería introducir el término diversidad, para mí importante a la hora de gestionar. Bien. Me parece estupendo porque me da pie a la siguiente pregunta que tenía prevista y si quieres empezamos por ti, que así cambiamos un poco la ronda, ¿no? La idea es la diversidad. Hay dos aspectos en el empleo que están siendo muy preocupantes. La diversidad. Todos sabemos los esfuerzos que estamos haciendo en la diversidad de género y que tenemos que seguir porque todavía falta mucho, claramente, para conseguir esa igualdad que tanto perseguimos en las empresas. Pero lo que más me preocupa a mí es la diversidad generacional. Es decir, hay mucha gente que está saliendo del mercado del trabajo antes lo mencionaba Lorenzo, a los 50 y tantos años y no tienen una segunda oportunidad de empleo estable. Hay una discriminación generacional importante, ¿no? Que tanto el empleo juvenil antes lo hemos hablado, pero ahora sería el empleo más senior, ¿no? Los silver, los que claramente están quedándose muchas veces y toman por opción mejor el empleo autónomo, la creación de empleo, que bienvenido sea, pero no es a veces querida solamente. Y por otra parte, quería hablar de la diversidad cultural, que es un tema claramente más preocupante, que es cómo este país vamos a necesitar mano de obra diferente, digamos, de otras culturas. Y obviamente tenemos que ser abiertos, ¿no? Yo cuento de manera anécdota, soy de Valencia, ¿no? Que había una empresa en Valencia que me decían, pero ¿cómo van a venir los de fuera a quitarnos el empleo? Yo decía, pero si es que no tenemos para este tipo de empleo gente aquí. Es decir, esa visión un poco pacata total que hay en algunas visiones del tema de empleo del inmigrante, ¿no? Entonces, si quieres, Elena, ¿cómo planteáis en Mercadona el empleo de la gente más senior y el empleo de la gente inmigrante? Como comentaba antes, la diversidad es una realidad a gestionar. Entonces, nosotros confiamos en el valor de cada uno de los grupos que conforman las organizaciones independientemente de sus condiciones. Por eso digo que lo verdaderamente interesante es tener equipos de trabajo diverso, de diferentes grupos de edad, de diferentes nacionalidades y sobre todo principalmente de género, ¿no? No tiene que haber ningún tipo de discriminación en ese sentido y eso es una de nuestras premisas porque creemos que es un factor estratégico. Al final valores como la equidad, el respeto y el reconocimiento positivo de las diferencias es un reto, es una necesidad a gestionar porque es una realidad social y por tanto de las organizaciones. Entonces, nosotros en ese sentido podemos decir que en la compañía no hacemos ningún tipo de distinción ni en el acceso ni en la gestión de las relaciones laborales. Lorenzo, Alberto. A ver, ¿qué opináis? hay una parte que quizás en tu exposición, Javier, seguramente ha sido sin querer, ha olvidado, que es la diversidad funcional y que También. a nosotros es un tema que nos preocupa mucho. Y tengo que decirlo, vuelvo a insistir, como doble representación. La LIMI se cumple en muchas empresas por el ámbito de personal laboral y en otras casas por subcontratación, donde hay que decir que el autónomo con diversidad funcional pues juega un papel también importante, que presta servicios a varias empresas o a muchas empresas, y es un tema que, bueno, durante años he insistido, creo que ahora estamos un poco, que lo hemos alejado del debate y creo que es algo importante volver a insistir de la importancia del cumplimiento de la normativa en este ámbito, de que cuando hablemos de igualdad, de diversidad en el ámbito laboral, de género, de raza, cultura, no olvidemos también a las personas con diversidad funcional. Insisto en lo que decías antes, que en el ámbito de las personas mayores de 50 años, ¿no? O sea, yo creo que el entorno importante o el entorno idílico
sería que esas personas mayores de 50 años, y antes que hablábamos de empleo juvenil, acompañaran, cada senior acompañara a un joven durante los primeros años de incorporación a esa empresa, para que viéramos cómo el joven va creciendo y el senior, su experiencia, y que está de salida, ojalá mientras más tarde mejor, la puede trasladar a ese joven. Pero sí es verdad que este es ahora que se está hablando, o se está en el debate de las pensiones, estas personas mayores de 55 años hay que buscar una solución. Y hay que buscar una solución porque cada vez vivimos más, cada vez vemos que la edad legal de jubilación y la real está incrementándose, y dejar a muchas personas con 55 años en un limbo laboral es un problema. Para ellos, para el futuro, para el sistema, pero creo que también es una pérdida de experiencia para el ámbito empresarial. Ujú. Alberto. Sí, sí, bueno, no, absolutamente, ¿no? Las personas trabajadoras mayores o más mayores suponen un capital indispensable para las empresas por su experiencia, por su conocimiento. En fin, aquí probablemente se mezclan dos problemas, una carencia y un exceso. La carencia es en materia de formación. España ha tenido a lo largo de décadas un problema de estrategia de formación a lo largo de la vida laboral. Y este problema de formación se traduce en que hay cambios que se producen en el ámbito productivo que no se traducen de la misma manera en la cualificación y la capacitación de las personas dentro de las empresas. De tal manera que en muchos casos ven como más fácil la sustitución de estas personas por nativos tecnológicos, por personas jóvenes, por millennials, como queramos llamarlo, que se incorporan ya con unos conocimientos que estas personas más mayores no se les ha formado a lo largo de su proceso de vida profesional. Y yo creo que esto es algo que tenemos que solucionar. El plan de recuperación, de transformación y resiliencia que está ahora mismo bueno, en conformación, en debate, y que hay que remitir a Europa para crear una economía más sostenible y más robusta, yo creo que es un buen momento, y de hecho hay líneas de actuación en este sentido, para modificar nuestro sistema formativo y que efectivamente dé respuesta a estas necesidades de las personas trabajadoras desde que ingresan jóvenes en una plantilla hasta que se jubilan, a ser posible con una edad cercana a la edad legal de jubilación, que es lo que todos deseamos. Esta sería la carencia. Y el exceso, que es complementario y que está incentivando esta forma de maltrato a las personas mayores trabajadoras, es el exceso, como decía, de flexibilidad que existe en el mercado laboral. Si las empresas perciben que es más barato y más fácil despedir a las personas y sustituirlas por trabajadores más jóvenes, con menos formación, pero con sueldos más baratos, pues estamos desincentivando este proceso formativo, que es fundamental para que las personas mayores continúen aportando su experiencia en la empresa. Es decir, el proceso formativo tiene que ir de la mano de una ganancia de estabilidad en el conjunto del mercado laboral, de una ganancia de estabilidad de las personas dentro de la plantilla de las empresas. Y para eso es necesario aumentar las dosis de flexibilidad interna en la empresa y reducir las puertas de la flexibilidad externa y, en fin, ganar resistencia dentro de la plantilla de la empresa. Yo creo que esto es fundamental. Sobre la cuestión de las migraciones, en fin, de los trabajadores extranjeros, yo creo que es que si alguien no ve que necesitamos absolutamente la aportación de estas personas que vienen de fuera, es que tiene una visión absolutamente distorsionada del mercado laboral, de la economía y de nuestra sociedad. Sin estas personas ni conseguiremos cambiar nuestro modelo productivo como deseamos, ni conseguiremos un sistema de pensiones sostenible a medio y largo plazo. Muy bien. Pues bueno, mi siguiente pregunta, que estaba al hilo de lo que había comentado Lorenzo, es el tema de, claramente, de la incorporación de la gente con diversidad funcional, ¿no? La famosa materia discapacidad, ¿no? A mí lo que me preocupa aquí es cómo podemos modelos
alternativos a la LISMI, que la LISMI obviamente cumple una gran labor, pero por ejemplo modelos como emprendedores con discapacidad o de exclusión social que podamos meter en modelos de empleo. Es decir, cómo se aborda la diversidad funcional desde un punto de vista global, desde la empresa, no solamente cumpliendo una prescripción que es la LIMI, que vuelvo a insistir, que creo que si se cumpliera bien y exhaustivamente tendríamos claramente un gran desarrollo de este tema, pero cómo podemos buscar nuevos modelos para integración de gente con diversidad funcional. Quien quiera participar, que participe. Bueno, a ver, yo... Empiezo yo, por ejemplo, ahora. Venga, Alberto. Bueno, yo creo que aquí hay una vía que tiene mucho camino todavía por recorrer para buscar conjuntamente la incorporación de estas personas de manera plena, que es la negociación colectiva. Yo creo que aparte de todas las cuestiones establecidas en la norma y del cumplimiento estricto de la normativa existente, la incorporación plena con total garantía para estas personas trabajadoras con capacidades diferentes, yo creo que necesita de darle una vuelta a la negociación colectiva y a ver conjuntamente la adaptación de los puestos, como decía, la carrera profesional dentro de la empresa, las necesidades que se pueden aportar dentro de la misma empresa, y yo creo que ahí hay una labor que podemos desarrollar conjuntamente a través de la negociación colectiva y de planes específicos en esta materia. Por supuesto, el cumplimiento pleno de la normativa y lo que se gane por esa vía, yo creo que eso va de suyo, pero como digo, la vía de la negociación y de la especificación de manera conjunta dentro de las empresas, yo creo que es una vía a explorar fundamental. Lorenzo. Bueno, yo aquí quiero resaltar, porque hay que hacerlo, ¿no? Sobre todo a las fundaciones, asociaciones que están trabajando por la incorporación plena, ¿no?, al ámbito laboral, ¿no? Y creo que independientemente que habrá empresas que por tamaño, capacidad, puedan incorporar directamente a las personas con diversidad funcional a su puesto de trabajo dentro de la propia empresa, creo que tendremos que trabajar también en esa línea que hablaba de la negociación colectiva, en el buscar esos mecanismos que, por ejemplo, Fundación ONCE, SERMI y otra serie de fundaciones, asociaciones, nos ponen al servicio de autónomos y empresas para que determinados servicios nos los puedan prestar y seamos capaces, porque, fíjate, estamos en un congreso de responsabilidad social. Para mí eso es una gran parte de la responsabilidad social, ¿no? Es decir, creo que hasta un autónomo, por muy pequeño que sea en cuanto a tamaño empresarial, el saber que se siente socialmente responsable cuando externaliza, subcontrata algún tipo de servicio. Por ejemplo, un resumen de prensa, ¿no?, que pueda hacerlo una agencia de noticias como pueda ser Servimedia, que todos sabemos que está centralizada en el ámbito de personas con discapacidad, ¿no? Y yo creo que hacia eso tenemos que tender, ¿no? Muy bien. Yo Sí, bien. lo que entiendo es que efectivamente coincido con Lorenzo, pero nos queda mucho recorrido a las organizaciones, a las empresas. Como decía antes el compañero Alberto, tenemos que estudiar fórmulas que hagan compatibles pues, la ejecución de todos los trabajos para las personas que tienen discapacidad. Y os puedo contar, desde el punto de vista de Mercadona, pues trabajamos con la Fundación ONCE. Recientemente hemos firmado el convenio de colaboración para la inserción de personas con discapacidad y, a su vez, también nos sentimos socialmente responsables colaborando con otras asociaciones. A modo de ejemplo podemos comentar la Fundación Capacis, que son personas con riesgo de exclusión y con discapacidad que nos hacen el mantenimiento de los jardines urbanos cercanos a nuestras tiendas.
a su vez el proyecto Trencadís, que son personas con discapacidad que nos hacen los murales decorativos de las tiendas. Entonces es fundamental que esa responsabilidad se traduzca en acciones y en herramientas internas de incorporación de personas y también de cara a ejecución de servicios de cara al exterior y colaboración con fundaciones. Muy bien, pues yo creo que, como también decía antes Alberto, tenemos una oportunidad de ahora con los famosos fondos de Next Generation, el poder en un momento dado ver cómo los temas sociales también dentro de los criterios de transformación que tanto se habla a nivel europeo. Claramente hemos hablado de varios colectivos, pero a mí hay un tema que también me preocupa mucho por la estructura española, ¿no? Lorenzo lo sabe bien, en España tenemos una estructura de pymes muy grandes, tenemos una estructura de autónomos bastante extendida y el gran problema para mí es que muchas veces hay empresas que hacen mucha responsabilidad social corporativa plena, pero luego no tienen en cuenta de que los empleados de las pymes o los autónomos tienen también que comer rápidamente, ¿no? Y ahí, por ejemplo, el tema de las moras, los pagos de muchas compañías. No sé, Lorenzo, ¿qué piensas tú de este tema? Que es un tema que a mí me preocupa mucho a mí como responsabilidad social, por lo menos aquí en España, nuestros tejidos que tenemos. Bueno, yo voy a partir con una base. El otro día participaba en un grupo de trabajo de COE como representante de los autónomos a diversos sectores, lo dije muy claro. Y lo mismo que hablé allí claro, lo suelo hacer en público y lo digo. Tenemos que saber muy claramente lo que es un autónomo. Lo define el Estatuto del Trabajo Autónomo y lo define el Estatuto de los Trabajadores. Hoy la Inspección de Trabajo está diciendo dónde hay un autónomo y dónde hay un asalariado. Y los tribunales superiores de justicia y hasta el Tribunal Supremo. No pensemos que un autónomo es un señor que va con una mochila detrás, con una bicicleta, con una moto repartiendo. Y tengámoslo claro. El Estatuto de los Trabajadores, el 1.3G, dice que un autónomo puede ser transportista con vehículo propio y autorización administrativa, pero tiene que llevar el buen fin de la operación y tener su autonomía. Y esto hay que dejarlo muy claro, ¿eh? O sea, tengamos claro lo que es un autónomo y lo que es una forma encubierta de un trabajo asalariado. Y creo que la principal responsabilidad social de todos parte sabiendo, independientemente que hay figuras convencionales que la propia Unión Europea está viendo de nuevas formas de trabajo, pero que tengamos muy claro que nuestra normativa pone muy claro dónde hay un autónomo y dónde hay un asalariado. Oiga, que al final yo trabajo con un autónomo, pero un autónomo de verdad, no una forma encubierta de un trabajo asalariado, pues tengo que tratarlo a esa empresa, a ese autónomo, a esa microempresa, como hablábamos en la primera pregunta, y así lo hemos dicho, con las mismas circunstancias como si fuera alguien de dentro. ¿Por qué? Porque eso, y me ha gustado la expresión que ha utilizado Elena, da calidad a mi empresa, a mi servicio o a mi producto. Y si tú tienes tu cadena de subcontratación con los mismos estándares de calidad que tienes en tu propia casa, tú no solo eres una empresa socialmente responsable, sino que das calidad a tu servicio, tu producto y tu empresa. Y hombre, yo esto, sabes que soy un viejo luchador de este tema, ¿no? Todos los años veo empresas que presumen de ser socialmente responsables, pero pagan a sus proveedores a 150 días, a sabiendas que la ley dice que hay que pagar a 60 días. Bueno, cumplir con los proveedores como con los trabajadores a la hora de pagar sus nóminas o los servicios que nos prestan es una de las condiciones para ser socialmente responsable. Bien, a una otra visión, Elena. Bueno, yo lo comentaba anteriormente, ¿no? O sea, es fundamental para ser responsables socialmente, pues que la interacción con los proveedores sea responsable, evidentemente. Entonces, el cumplimiento de los objetivos de pago es fundamental. Y además nosotros desde Mercadona hacemos proyectos conjuntos de innovación
y compartimos la innovación, y lo que buscamos es la calidad conjunta del producto y del servicio, y sobre todo la rentabilidad de todos los eslabones. Para eso es fundamental. Alberto. Bueno, sí, no, es que, claro, el retrasar el pago a una empresa que tiene que a su vez pagar salarios en su plantilla es lo mismo que pagar tarde a un trabajador de la plantilla que tiene que pagar el alquiler a fin de mes. Es lo que hablábamos antes. La responsabilidad social de las empresas, el trabajo decente, no tiene que ver solamente con los estándares que elijamos de manera discrecional porque nos convenga. Es una cadena absoluta, es un concepto integral y hay que respetarlo todo. No se puede tener un comportamiento, digamos, ejemplar en materia de sostenibilidad medioambiental si resulta que no pagas a tus proveedores o a tus trabajadores o que tienes a la gente rotando permanentemente. Es decir, es un concepto absolutamente integral. El concepto de las economías de plataformas no son sino el último eslabón de una cadena de precarización que venimos arrastrando de hace 40 años. Es decir, el proceso de externalización productiva consustancial a un modelo de desarrollo que llevamos arrastrando desde los años 80, luego generó un proceso de subcontratación que permitió una relajación de los estándares de responsabilidad y de calidad del empleo, porque, bueno, parece que alimentaba determinada forma de crecimiento económico que luego se ha visto que era dañina o muy volátil, muy pernicioso, y hemos terminado en este proceso que, como decía, lo que hace es banalizar la precariedad laboral. Y es que una persona con una mochila a la espalda y una bicicleta se dice que es un trabajo que le permite un empoderamiento personal y profesional, cuando lo que es una forma de tiranía. Muy bien, pues quedando claro ese tema, hay otra pregunta que nos acaba de llegar que quiero hacerla, que es el tema de la diversidad, de cómo se está haciendo las empresas para incorporar a sus puestos de trabajo los colectivos LGTBI. Por ejemplo, Elena, en Mercadona, ¿qué estáis haciendo en el tema de la posible incorporación de gente del colectivo LGTBI a los diferentes puestos de trabajo? Bueno, eso también es una labor, como comentábamos antes, con las personas con discapacidad que está por desarrollar. Lo cierto es así. Nosotros, de entrada, no hacemos ningún tipo de discriminación por ninguna condición, ni en la incorporación ni en el desarrollo de la vida profesional dentro de la compañía a ningún colectivo, independientemente de su condición sexual. Pues para nosotros eso no es ninguna diferencia. Sé que, bueno, ahora se está tramitando la ley, ¿no?, de igualdad de género y de identidad sexual, pero creo que eso es una realidad social que tenemos que entender, que las empresas con toda la naturalidad tenemos que gestionar. O sea, no veo que tengamos que hacer algo diferente para este colectivo, porque desde luego para nosotros no existe una diferencia en ese sentido. Bueno, yo comparto con lo que acaba de decir Elena. Creo que cometeríamos un error por parte de las empresas y las administraciones si discriminamos por razón de tendencia sexual, y creo también que cometeríamos un error si intentamos impulsar alguna norma que obligue a la empresa a entender que tiene que cumplir unos estándares de contratación por tendencia sexual. De verdad, creo que es algo que no está en el ámbito del trabajo y, oiga, estamos de acuerdo y compartimos con que ha habido una importante incorporación de la mujer, que hay que trabajar por la igualdad real en el ámbito de las empresas, que hay que trabajar por ese 50-50, que hay que trabajar también pues por la mejora y eliminar las brechas en el ámbito de la igualdad, pero tampoco queramos buscar ni en la negociación colectiva ni en ningún ámbito, porque si no mañana podemos llegar también, y lo hemos estado hablando en el debate, que las plantillas tengan que tener la misma proporción de jóvenes menores de 30 años
que de personas mayores de 55. O sea, la libertad de empresa y de contratación, pues tenemos que marcar unos estándares, pero hay ámbitos en los que, desde luego, ni discriminación ni regulación. Alberto. Bueno, no, aquí efectivamente lo que sí hay que tener es de nuevo una especial beligerancia con las actitudes en las que se refleja, siquiera en fin, con baja intensidad, como se dice algunas veces, cualquier tipo de rechazo o de comportamiento discriminatorio con las personas del ámbito LGTBI o en fin, con otros ámbitos, ¿no? Entonces, aquí no se trata tanto como de establecer medidas de discriminación positiva, sino de tener muy claros los protocolos a seguir y ser especialmente estricto en el cumplimiento y en la vigilancia de que no se produzcan este tipo de comportamientos que a veces, como digo, son sutiles y son, en fin, no están a la vista, pero que sí la empresa tiene que poner todo a su alcance para detectar este tipo de comportamientos de acoso, de discriminación y atajarlos inmediatamente. Es decir, no es tanto promocionar, sino evitar que se produzcan estos comportamientos discriminatorios que tenemos que reconocer que todavía existen. Vuelvo de nuevo al ejemplo de las redes sociales. Es increíble lo que hace una cuenta anónima cuando expresa sus opiniones bajo una carátula, ¿verdad? Un nick que no conocemos quién es, y la cantidad de disparates que se dicen. Bueno, pues ese tipo de comportamientos no tenemos ninguna duda de que se traduce también en comportamientos, en fin, malsanos en el ámbito social y en el ámbito empresarial también, y hay que atajarlos con toda dureza. Bien, hay otro ámbito de empleo que en España todavía tenemos algunas situaciones, que es el tema de la economía informal. Es decir, todo lo que sabemos que no pasa por los rigores estrictos de la economía formal, ¿no? Quiero aludir y quiero unir ese análisis de la economía informal y los ámbitos donde todavía existe y persiste con otro tema de mucha actualidad, el tema famoso de Andorra, ¿no? El tema de la elusión fiscal que alguna gente está haciendo y que yo creo que también es un tema que socialmente tiene mucha responsabilidad social, obviamente, ¿no? Entonces, ¿qué os parece, si quieres empezamos por ti, Lorenzo, cómo combatimos por una parte la economía informal, tanto existe, y por otra parte, cómo socialmente podemos destacar estos problemas de elusión fiscal que estamos viendo últimamente? Si te parece, Javier, intervengo, me despido de vosotros porque tengo que salir de Zaragoza para Madrid y así esta es mi última intervención y concluyo agradeciendo a los organizadores del Congreso la invitación y a los compañeros pues de esta mesa también que haber estado con vosotros, ¿no? A ver, a mí uno de los temas que me preocupa cuando hablamos de economía informal, ¿qué hablamos? ¿De economía de subsistencia? ¿Hablamos de economía sumergida? A veces se habla tanto del ámbito de que en España pagamos pocos impuestos, que la presión fiscal en España con los países de Europa. Lo primero que hay que decir que la presión fiscal de España con el resto de los países de Europa no es que esté más baja, sino que dividido entre los que pagamos, pues sí parece más baja, pero con una diferencia. La tasa de economía sumergida en Europa es del 12% y en España el 24%. Si evidentemente todos pagaran lo que es la presión fiscal de España, para todos bajaría. Pero tenemos que distinguir la economía de subsistencia y la economía sumergida, o economía que algunos llaman informal. Bueno, estamos viendo que dentro de esa economía informal, pues ha habido a veces compañías que no han dado de alta en cotización a la seguridad social a determinadas personas porque lo enmarcaban dentro de lo que se llama economía colaborativa. Pero sin embargo, si hablamos en el sector del transporte, que lo hemos visto, del reparto, hemos visto como la mayoría de las empresas pues tienen a sus transportistas
pagando sus cotizaciones y pagando sus impuestos. Los autónomos sufrimos la economía sumergida. La sufrimos porque nosotros a duras penas hacemos frente a nuestras cotizaciones y nuestros impuestos. Oiga, yo entiendo que la gente tenga que buscarse la vida. Y vuelvo a insistir, defiendo que pueda haber una economía de subsistencia, pero no defiendo que en la puerta de negocios que están vendiendo y pagando impuestos, pues se tengan que poner personas a vender los mismos productos falsificados. Me da igual si pertenecen a mafias, a dónde pertenezcan, pero a quien le corresponda eso no puede ocurrir. No puede ser que tú llegas a la puerta de un mercado de abastos y en la afuera hay una persona con una mesa plegable vendiendo fruta, cuando la persona que tiene que estar en el otro sitio está pagando sus impuestos y sus cotizaciones. En España tenemos un problema, ¿eh? Y el problema que tenemos que tanto la Inspección de Hacienda como la de Seguridad Social siempre va a los que están en la base de datos, nunca a los que se anuncian en las farolas y los buzones. Y eso es un problema, porque siempre vamos tarde. Acudimos cuando ya ha habido un accidente laboral. O ha habido alguna denuncia o algo. Pero los datos son dramáticos. Se realizan cada día 500.000 actividades económicas que no cotizan en el régimen de autónomos ni pagan impuestos. 500.000 actividades económicas. Y eso es insostenible para aquellos que están pagando impuestos y cotizaciones. Y lo que estoy diciendo lo vemos todos los días, porque tú llegas en el buzón de tu casa y te dicen te pinto la casa entera y te ponen un móvil sin dirección. Eso lo vemos todos los días. Claro, luego llama y te dice, no, esto es sin IVA. Dice, es que los autónomos ofrecen sin IVA. No, es que ese señor no es autónomo. Bueno, muy bien. Un saludo, ¿eh? Muchas gracias, Lorenzo, y encantado de que hayas estado. Alberto, ¿cuál es tu opinión sobre el tema de la economía informal? Bueno, me has tocado un tema, Javier, que me gusta especialmente y con el que tengo además profesionalmente especial interés, ¿no? Ha dicho alguna cosa Lorenzo muy interesante, con unas las comparto y otras no. Yo creo que el hecho de que España tiene una presión fiscal baja es indudable y haríamos bien en empezar a reconocerlo todos, porque los datos no engañan. Es decir, España ingresa 7 puntos menos de PIB en impuestos que la media europea, muchos menos que los países más avanzados. Y esto no se deriva solamente de que tengamos un porcentaje mayor de economía sumergida, que no es tan grande como apuntaba ahora Lorenzo. Los datos no dicen eso, tenemos algún punto más, pero no estamos tan mal ahí. El problema es que tenemos una baja fiscalidad generalizada en nuestro sistema fiscal, en muchos impuestos, y que hay determinadas rentas que no pagan como deberían. Estamos perdiendo al año en torno a 75.000 millones solamente por esta baja tributación generalizada. Es evidente que hay que repartirla mejor. No digo que todo el mundo tenga que pagar más, eso no es posible, sino que hay gente que debería pagar más y otra no. Esto es un hecho indudable y tenemos que reconocerlo y deberíamos compartir esto. Mencionabas el fenómeno de los youtubers que se van a Andorra. Bueno, vamos a meter a todos los defraudadores y a todas las personas que realizan una vía legal para eludir impuestos o para pagar menos en el mismo saco. Youtubers, empresas, asalariados con rentas muy elevadas, da lo mismo. La cuestión es que deberíamos mantener socialmente una tolerancia cero con este tipo de conductas y explicarles que no nos gustan, porque nos están quitando recursos para las ayudas a las empresas que vamos a dar ahora en el plan de recuperación, para la protección social, para las pensiones. Los impuestos son el precio que pagamos por la civilización. Y esto deberíamos hacer una labor didáctica muy importante para ello. Muy de acuerdo con Lorenzo, por otro lado, en lo que explicaba del dumping fiscal de unas empresas respecto a otras, de las incumplidoras respecto a las que cumplen, de los chiringuitos empresariales respecto a las empresas en fin, de calidad, que aportan valor añadido y que generan empleo.
Y esto, por esto digo que tenemos que mantener como sociedad una tolerancia cero con este tipo de conductas. Evidentemente, no todas tienen la misma catalogación. Para eso está el Código Penal, unas son delito y otras simplemente son una falta leve o una falta administrativa que hay que corregir. Pero en España tenemos que pagar colectivamente más impuestos, no podemos sostener el nivel de protección social, de economía, de ayuda a las empresas, de lo que deseamos como sociedad, no podemos mantener, o de lo que seamos, de lo que deseamos algunos, quizá otros no se sienten cómodos con este modelo, pero desde luego nosotros desde UGT creemos que es necesario que España como conjunto aporte más impuestos y que tenemos que tener una beligerancia mucho mayor con este tipo de comportamientos. No se pueden justificar en base a es que la ineficiencia de la administración, no, mire usted, vamos a corregir la ineficiencia de la administración, que desde luego no justifica estos 80.000 millones, ni muchísimo menos, vamos a corregirlo, pero usted pague impuestos y pague de manera progresiva. Si tiene mucho dinero, pague más, y si tiene menos, paga menos. Pero, digamos, colectivamente, como sociedad, deberíamos compartir esto y deberíamos tener una actitud mucho más beligerante con todo este tipo de comportamientos abusivos y evasores. Bien, Elena. Nosotros como empresa, como no puede ser de otra manera, no podemos estar a favor de la economía informal. Nosotros estamos orgullosos de pagar impuestos, de cotizar a la seguridad social y pagar impuestos, como no puede ser de otra forma, porque al final creamos riqueza, ¿no?, al país. Tenemos que sostener el estado de bienestar es gracias a las empresas y a los trabajadores que pagan sus impuestos. Entonces, quizás se tienen que hacer políticas de apoyo a emprendedores, de pymes, reformas fiscales. Lo cierto es que sí que sería interesante, pero desde el punto de vista de la empresa, como es nuestro caso, nosotros, insisto, estamos orgullosos de pagar impuestos. Lo que no es justo son aquellos que no lo hacen y que perjudican al resto. Muy bien. Hay un tema de actualidad que yo quería sacar, que antes lo mencioné un poco en la introducción, que es el tema que pasó en Marruecos a principios de semana, ¿no? Tuvimos la desgracia que sufrieron bastante personas con unos bajos insalubres y que encima eran gente que estaban haciendo temas textiles de varias empresas europeas, occidentales, algunas de ellas con política de responsabilidad social corporativa firmada, ¿no? Entonces, el dumping social, el trabajo infantil, todo este tema de los derechos humanos, ¿cómo lo podemos combatir todavía más? Está instalado, queremos, pero sí que es verdad que hay tantas subterfugios que al final sucede, digamos, tan cercano como nosotros, el norte de Marruecos, situaciones de ese tipo. Alberto, ¿cómo podemos combatir más eso? Bueno, yo creo que la combinación es la que venimos diciendo, la que vengo repitiendo en estas intervenciones, ¿no? Hoy yo creo que es un conjunto de varias cosas. Por un lado, todas las personas que trabajáis en el ámbito de la responsabilidad social de manera intensiva, yo creo que se debe clarificar muy bien qué empresas se permiten en la actualidad el explicar y el realizar memorias de responsabilidad social lujosas y con un papel jurado magnífico, pero sin embargo han demostrado puntualmente o de manera continua en algunos comportamientos que no merecerían esa catalogación de empresa responsable. Yo creo que es muy importante hacer una valoración global de lo que las empresas hacen de cara a la sociedad y en el conjunto de su actuación. Por otro lado, como decía, una actitud mucho más beligerante contra los comportamientos irresponsables. Es decir, a mí me sigue extrañando todavía que cuando aparecen estas noticias que comentabas, Javier, muchas veces se oculta a las empresas que están detrás de todo esto. Yo creo que hacemos un flaco favor a las empresas cumplidoras y a las empresas que realmente se están tomando en serio todo ese comportamiento decente y responsable si no decimos qué empresas están detrás de todo este tipo de catástrofes y de comportamientos indignos. Hay que decirlo y hay que darles publicidad precisamente, no solamente como castigo, que también, sino también para que sean, para que tengan claro
que este tipo de comportamientos no se pueden repetir y que tienen que corregirse. Y esto tiene que ser así. Y luego también a veces tendemos a minusvalorar la labor de las inspecciones, ¿no? Antes Lorenzo decía que la inspección a veces focaliza precisamente en aquellas empresas que están dado de alta y que bueno, que cumplen y que sin embargo las inspecciones se realizan ahí. Bueno, pues tiene parte de razón. Es verdad que habría que hacer una labor de inspección mucho más extensa, pero también tengo que decir que deberíamos apoyar socialmente la labor de la inspección, reforzarla. Me refiero a la inspección laboral, a la inspección fiscal, a la inspección de todo tipo, porque no es sino garante del comportamiento responsable de las empresas y del comportamiento responsable como individuo en la sociedad. Por tanto, yo creo que es fundamental la dotación correcta de recursos humanos y técnicos de todo tipo de inspección, porque están para servir a la responsabilidad social y, por tanto, deberíamos apoyarlo y deberíamos verlo siempre, todos los que compartimos esta mesa, como unos aliados más que como una policía que se dirige a vigilarnos y a otros no. No, están para hacer un cumplimiento, para velar por el cumplimiento de este tipo de estándares y deberíamos reforzarla. Muy bien. Elena. Sí, sin duda, para ser responsables socialmente no tenemos que serlo solos dentro de nuestra propia casa, sino lo que comentabais anteriormente, ¿no? Con los derechos humanos o con las condiciones laborales de nuestros proveedores y del entorno donde se opera. Quizás el refuerzo por parte de la Inspección de Trabajo es fundamental, sin duda, pero también a nivel interno, pues establecer protocolos que garanticen esos estándares de calidad en las condiciones laborales en todos los eslabones. Muy bien, pues yo sí para acabar me encantaría contar algunos temas que a mí también me preocupan mucho, que es todo el tema de la tecnología y la responsabilidad social sobre el empleo. Y voy a mencionar dos temas que quiero que me comentéis vuestra opinión, ¿no? Un primer tema es una moda que hay ahora mismo en Estados Unidos que a mí me preocupa mucho, que son plataformas, entre comillas, de subasta de trabajos. Pones un trabajo en una plataforma y los autónomos o personas que quieran pues van subastando. Yo lo haría por tanto, yo lo haría por otro. Claro, ellos dicen, nosotros no hemos hecho nada, nosotros tenemos un trabajo en una plataforma y cada uno coja si quiere ese trabajo y además, como siempre tienden a la baja, va a ser todavía más barato, con lo cual se beneficia el receptor de ese trabajo. Esa es una realidad que las plataformas, como bien dice esta psicóloga que ha escrito el libro sobre capitalismo de plataformas, pues es claramente unas cosas que están surgiendo. Y lo segundo está más cercano, ¿no? En enero ha salido una ley de desarrollo de la inteligencia artificial en las inspecciones, ¿no? Claro, que ya no te inspecciones solamente físicamente, sino que exista la posibilidad de que un robot mire si tú estás cumpliendo una norma o otra. Estas dos novedades tecnológicas, ¿cuál es vuestra opinión y cómo una reflexión última sobre la tecnología y la responsabilidad social corporativa? Bueno, no, Alberto o Elena, la que queráis. disculpa. Que las nuevas tecnologías es una realidad a gestionar, no nos tiene que asustar, lo que tenemos que hacer es adaptarnos a ellas. El problema viene cuando se trata de potenciar la precariedad laboral o de una merma de los derechos laborales o de los derechos humanos. Entonces ahí viene una problemática a gestionar. Pero la realidad informática o la realidad tecnológica es algo que tenemos que gestionar y no nos tiene que dar ningún miedo. Lo tenemos que integrar dentro de nuestras organizaciones y dentro de nuestros modelos de gestión. Sí, Alberto. Sí, bueno, yo comparto plenamente esta opinión, ¿no? El avance tecnológico ha venido para quedarse y lo que tenemos que hacer es gestionarlo y gestionarlo de manera responsable y sostenible. Y hay formas de hacerlo y yo creo que el diálogo social entre los interlocutores sociales es una vía que hay que reforzar para que esto lo hagamos de manera conjunta, porque si no es muy difícil hacerlo. Respecto a los dos temas que comentabas, bueno, lo primero, me gustaría, he hablado antes de la inspección de todo tipo, pero me gustaría específicamente poner en valor la valiosísima labor que lleva desempeñando durante décadas, especialmente en este contexto tan complicado de relaciones laborales difusas, la inspección de trabajo,
porque está haciendo una labor ejemplar. Y esto que hablabais antes de los riders es una labor que han realizado desde distintos ámbitos territoriales de la Inspección de Trabajo, y gracias a ellos está aflorando este empleo asalariado, que eran claramente falsos autónomos, y está aflorando, y como esta actuación muchas otras, y por eso digo, es importantísima la labor de la inspección. En este sentido, todo nuestro apoyo y todo lo que sea, digamos, poner en valor de cualquier forma la capacidad que tienen para llegar a todos estos empleos que cada vez son más complicados de aprender y de llegar a ellos, pues adelante. Eso sí, sin menoscabar su autonomía. A veces se proponen algunas cosas que pueden sonar imaginativas, pero bueno, los propios inspectores son los más capacitados para saber si esto les ayuda en su trabajo o, por el contrario, supone desviar la atención de lo realmente importante. Y sobre el tema de las plataformas de subasta de trabajo que mencionabas, bueno, vuelvo a algo de lo que decía antes, ¿no? Esto me parece que difiere muy poco del señorito en la plaza del pueblo subastando empleos y eligiendo a los que están dispuestos a hacerlo por menor cantidad de trabajo. Bueno, esto es la antirresponsabilidad, ¿no? La antirresponsabilidad social. Entonces, se trata de fomentar un modelo productivo que está justo en las antípodas de lo que la responsabilidad social y la decencia del empleo impone. Esto yo creo que no nos lleva nada más que una mayor precarización, y creo que todo esto es posible por esta banalización de la precarización extrema de la que hablaba. Es decir, existe poco castigo social, existe también, lógicamente, poco castigo directo o penal, y yo creo que esto, en fin, esta vía deberíamos establecer un consenso entre los interlocutores sociales y los gobiernos para intentar atacar estas formas de actuar, porque nos llevan por un camino que solamente suponen, como digo, una precarización extrema incompatible con cualquier forma de trabajo decente y de responsabilidad social empresarial. Muy bien, pues son las 11:31, teníamos hasta las 11:30. Para mí ha sido un placer dirigir esto, aunque de esta forma tan rara de no tener esa presencia, esos abrazos que tanto tenemos que darnos para generar relación social. Esperemos que en el siguiente congreso podamos hacerlo. Agradecer mucho a Elena y a Alberto, que sois los dos que habéis quedado conmigo aquí, y también a Lorenzo, que está participando, igual que a Matías, su intervención previa. Y bueno, deciros simplemente que hemos hecho un paso de todas las temáticas, no me ha quedado ninguna entero, y bueno, espero que los participantes en el Congreso se hayan podido llevar una visión general de todas las problemáticas que en este momento el objetivo 8 de la OPTS, que es el tema del trabajo decente y el crecimiento económico, está dando de sí en este momento. Muchísimas gracias, Elena, Alberto, y espero veros en los tinglaos sociales, como se son estos, ¿vale? Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, un placer. Muchas gracias.